Bienvenidos a Sala 79. ¿Cómo andan? Espero que anden todos bien. Y hoy vamos a contar unas historias que parecerán absurdas, pero han pasado, ¿no? ¿Cuántas veces nos han contado historias que te hacen pensar que no son ciertas por los datos que parecen falsos o lo sorprendente de las situaciones, ¿no? Y que no somos capaces de creer, pero por ejemplo, yo estas historias que hoy voy a contar son 8. Las escuché en algún momento, o las leí por internet, pero siempre parecieron como algo un poco fantástico, más mito que una historia real, pero socavando ahí por los lugares de internet más recónditos nos hemos dado cuenta de que son ciertas. Así que bueno, ahora voy a contarles. Todas estas historias tienen algo en común, y es que sucedieron realmente. Así que bueno, vamos primero con la mala suerte de Ramón Artagabeitla. El 24 de septiembre de 1871, el barco América intentaba tirar de otra embarcación hacia el puerto de Montevideo, en Uruguay, pero la alta presión de la caldera provocó un incendio, ¿no? De los 164 pasajeros que había en el barco, solo sobrevivieron 65, y entre ellos estaba este señor Ramón, que saltó al mar y nadó lejos de la nave para salvar su vida. Aunque vio como los otros pasajeros se quemaban vivos, creo que le habrá quedado pobre en su mente hasta los últimos días. La horrible escena obviamente le dejó un trauma que atravesó durante décadas. Y en una carta describió que casi todas las noches tenía pesadillas y escuchaba las voces de los hombres gritando por su vida. Cuando finalmente pudo superar este miedo, 40 años después del incidente, el 10 de abril de 1912, Ramón abordó el Titanic para visitar los Estados Unidos. Y esta vez no pudo contar la historia. El piloto que desapareció sin dejar rastro. La otra historia. El 21 de octubre de 1978, el piloto australiano Frederick Valentich estaba realizando un vuelo de entrenamiento de 252 kilómetros y desapareció sin dejar rastro cuando estaba sobre el estrecho de Bass. Frederick tenía 20 años cuando esto sucedió, y quienes lo conocieron lo describían como un entusiasta de los platillos voladores, todo lo que tenga que ver con los extraterrestres y esas situaciones. Obviamente esto hizo mucho más escabrosa la historia de él, ¿no? Porque durante el vuelo informó al control de tráfico de Melbourne que estaba siendo seguido por otra aeronave a solo 300 metros por encima de él y que el motor de su avión estaba funcionando mal. Sin embargo, sus últimas palabras fueron las más asombrosas. Decía: no es un avión. Los informes posteriores dicen que en realidad hubo algunos avistamientos de ovnis en Australia la noche en que Frederick desapareció, y algunos de los funcionarios del departamento de transporte dicen que el joven estaba desorientado y volaba boca abajo. Lo que creen que vio fue su propio reflejo en el agua y se engañó por las luces provenientes de un pueblo cercano. Vaya a saber uno qué pudo haber pasado, pero este avión desapareció y lo único que quedó fue esa última grabación con lo que él decía por la radio. Vamos al número 3. Insomnio familiar fatal. Esta es muy conocida, yo ya la había escuchado varias veces, así que vamos a ver si ustedes también la recuerdan. Existe una rara enfermedad llamada insomnio familiar fatal, que es un trastorno degenerativo del cerebro y es de naturaleza genética. Bueno, el síntoma principal de esta enfermedad es la incapacidad gradual para dormir, ¿no? Otros síntomas perturbadores son la incapacidad para hablar correctamente, la pérdida de coordinación, disminución de funciones mentales y cognitivas, y el trastorno es causado por una mutación en el ADN y existe un 50% de probabilidades de que un niño herede la enfermedad si uno de sus padres es diagnosticado con ella. Lamentablemente no existe la cura para esta enfermedad, excepto por los medicamentos que son para dormir, pero temporales. Y desafortunadamente
también van a dejar de funcionar mientras avance la enfermedad. Así que una persona diagnosticada con la enfermedad pasa por etapas en las que primero no puede dormir, luego experimenta alucinaciones, delirio, convulsiones y finalmente muere. La duración promedio de supervivencia es de apenas 18 meses. O sea que es lo que pareciera algo normal, porque muchos de nosotros a veces padecemos un poco de insomnio, pero esta enfermedad que se llama insomnio familiar fatal es precisamente eso, fatal. Uno no la creía, yo cuando escuché la primera vez sobre esta historia no la creía, pero sí, existe esa enfermedad y bueno, lamentablemente aún no hay una cura para ella. La siguiente historia habla de los tigres cuando buscan venganza. O sea, los tigres buscan venganza cuando se les hace daño. Y esto es por una famosa historia rusa, ¿no? Del tigre, una historia real de venganza y supervivencia. Así se llama la historia. Que fue escrita por John Valiant. Y está inspirada en un incidente real. Habla de un cazador furtivo de nombre Vladimir Markov. Qué raro, ¿no? Un ruso llamado Vladimir, pero bueno. Quien disparó a un tigre para herirlo y robarle la comida. El tigre no intentó escapar a pesar de estar herido y esperó aproximadamente 2 días al que el cazador regrese. Cuando Vladimir regresó, el tigre le partió el cuerpo y se lo comió después de arrastrarlo hacia los arbustos. Su principal razón para el ataque fue la venganza. Valiant, quien escribió la historia, cree que si el cazador no le hubiera disparado, el tigre jamás lo hubiera buscado o lo hubiera esperado para poder cometer su venganza. Muchas veces se habla de que los animales tienen una memoria impecable, ¿no? Por lo menos se hablaba de los elefantes, más que nada para dónde buscar sus ancestros para ir a descansar, pero parece ser que los tigres, y vamos a ser sinceros, muchos estamos del lado del tigre, pero bueno, un cazador furtivo menos. Bueno, la otra historia es: hay personas que despiertan durante la anestesia. Esto es bastante complicado porque los que nos hemos efectuado algún tipo de cirugía con anestesia no debe ser muy cómodo despertarse en medio de la operación. Pero bueno, se dice que durante una cirugía en la que se utiliza anestesia hay aproximadamente de un 0,1 a 0,2% de probabilidad de que el paciente pueda recuperar el conocimiento durante el procedimiento, pero no va a poder realizar ningún movimiento físico. A esto es lo que yo me refería con que debe ser bastante tenebroso también despertarse en medio de una cirugía, porque vos no vas a poder moverte. Y esto también significa que el paciente sentirá el dolor durante toda la cirugía, pero no podrá hablar en voz alta con los médicos que lo rodean. El fenómeno se denomina conciencia accidental durante la anestesia general. Y existe una amplia gama de consecuencias psicológicas devastadoras para el paciente que lo experimenta. Una de ellas podría ser el trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno psicológico grave y que necesita de ayuda y asesoramiento profesional. La extraña condición se debe al suministro relativamente inadecuado de anestésicos en relación con el cuerpo del paciente, ¿no? Y los pacientes que lidiaron con esta horrible situación han informado que se sentían muy vagos, como en un sueño, sinterizados y por supuesto con un dolor extremo durante la cirugía. Es obvio. La siguiente es típica. La siguiente historia es ideal para una película de terror sobre infectados y parásitos zombies. Más o menos. Se llama Dracunculasis. Sí, suena medio raro, pero bueno, ahora les explico qué significa todo esto. Se conoce como la enfermedad del gusano de Guinea, y esta es transmitida por el agua y generalmente es causada por beber agua contaminada con larvas de gusano de Guinea. Este gusano es un parásito. Si llegaran a ver la foto de este gusano en algún momento, me darían la razón de que es para una película de terror. Este gusano es un parásito, ¿no? Y permanecerá dentro de la parte inferior de la pierna humana. Lo peor es que no muestra ningún síntoma hasta después de un año.
Después de eso, la lombriz comenzará a penetrar lentamente la piel desde el interior y para entonces, que ya la lombriz va a tener 1 metro de largo, los síntomas son mareos y vómito. La enfermedad rara vez se convierte en la causa de la muerte del paciente, pero cuando se vuelve grave es extremadamente doloroso y difícil para la persona, que encima es incluso difícil caminar. Lo malo de esto es que no existen medicamentos ni vacunas que puedan prevenir esta enfermedad. Solo el acceso al agua potable y limpia, ¿sí? Como un diagnóstico a tiempo, ¿no? ¿Quién de ustedes sabían que el abrazo de un koala es peligroso? Yo me acabo de enterar. Porque no son animales salvajes, pero el abrazo de este tierno animalito podría propagar una enfermedad de transmisión sexual, la clamidia. Los investigadores que han descubierto que la mitad de la población de koalas australianos está infectada con esta enfermedad. La principal preocupación es que los humanos pueden contraer la versión koala de la clamidia y los turistas no tienen el menor indicio sobre eso. La solución para controlar esta situación es muy polémica, ya que las autoridades sugieren matar a la población infectada para detener su propagación y que la especie se reponga, pero obviamente hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, porque la verdad tendría que haber otra solución más que matarlo, porque estamos hablando de una solución bastante arcaica, ¿no? Son animalitos, son seres vivos. No creo que tampoco ellos tengan la culpa de contraer esa enfermedad, pero bueno, la verdad que habría que decirle a los turistas de que no los abracen, me parece. Pero bueno, la última historia tiene que ver con una tradición tan perturbadora que esta sí me costó mucho creerla, pero hay muchos documentos sobre esta tradición. Yo hoy no lo concibo, no se puede concebir de que se pueda hacer hoy, porque obviamente han pasado mucho tiempo y hoy tenemos otras ideologías, otras doctrinas, otras formas de ver las cosas, pero cuando lo escuchen creo que van a estar de acuerdo conmigo en muchos sentidos. En la época victoriana era común que las personas se tomaran fotografías con los familiares recién fallecidos, porque era una manera obviamente de rendirle un tributo y darles el último adiós. Las condiciones médicas en ese tiempo eran tan precarias que los niños que morían antes de los 5 años se consideraban normal. O sea, en esta época la mayoría de las muertes se debería a enfermedades como el tifus, la cólera y la difteria. A este ritual se lo llamaba memento mori, cuyo significado literal es recuerda que debes morir. Las fotografías eran tomadas con la persona fallecida para tener un recuerdo permanente o el último registro permanente de la persona con la familia. En muchas fotografías reveladas se dibujaban ojos para hacer que la persona fallecida pareciera más animada. A veces la persona muerta también se posaba durmiendo, y la tendencia de la fotografía de la muerte se hizo popular en el siglo XIX. A medida que tomar fotografías no se fue volviendo más asequible, digamos, y más tarde las condiciones de salud mejoraron, lo que resultó en una menor demanda de este tipo de fotografías. También tiene que ver mucho con lo que fue siendo la evolución como sociedad, pero era muy usada esta no sé cómo llamarlo. La verdad que hay historias que parecen tan sacadas de un cuento, leyenda, mito, pero todos tenemos ese tipo de historias que han sucedido. Acá en Argentina hay un par. Voy a hacer un episodio luego donde hablaremos de esas historias de acá en Argentina, de que parecieran no ser reales, pero sí lo han hecho. Investigaré también en otros lados a ver qué historias puede haber de este tipo. La verdad que a veces la mente humana va más allá. ¿Real o no? Pero va más allá. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.